Bienvenidos a nuestra clase de física para el curso de quinto de secundaria. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de ayer, donde empezamos a hablar acerca del torque o momento y les dije que la fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula de acá. Torque es igual a fuerza por brazo. Torque y momento son lo mismo, solamente es el nombre que estamos cambiando. Bien, entonces empecemos a hacer unos ejemplos. Yo tengo, como si fuera la bisagra de una puerta, y estoy viendo que tengo dos fuerzas. A ver, esta fuerza de la derecha le llamaré fuerza 1 y a la fuerza de la izquierda le llamaré fuerza 2. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular los momentos, los torques, o, bueno, como algunos libros le llaman, los momentos de torque, para para las dos fuerzas. Tengamos en cuenta una cosa. ¿Cuál es mi punto de giro? Cada vez que yo esté haciendo ejercicios de torque, yo tengo que ubicar mi centro de giro. Y este es mi centro de giro, en ese lugar. Bien, entonces mi brazo para la fuerza 2 es esa distancia. Y mi brazo para la fuerza 1 es esa distancia. Entonces para la fuerza 2 es 1 metro y para la fuerza 1 son 2 metros. Bien, con todo eso de lado podemos seguir avanzando. Entonces, yo puedo calcular aquí mi torque número 1. Es la fuerza 1 por mi brazo. La fuerza 1 es de 1 newton. Y mi brazo, hemos dicho que es 1 metro, 2 metros. Entonces, esos 2 metros entro ahí a multiplicar. Multiplico. 1 por 2 me da 2. ¿Y las unidades en qué están? Bueno, las fuerzas están en newton y el brazo está en metro. Así que no hay que hacer mucho cálculo, que digamos es newton por metro. Bien, pasamos ahora a calcular mi torque número 2. Aún no estoy muy acostumbrado a dibujar con esta tablet. Bien, con mi torque número 2, o para calcular mi torque número 2, tengo que buscar dónde está mi fuerza 2. Y esta es la fuerza 2. Bien, mi brazo es de 1 metro. La fuerza 2 es de, perdón, fuerza 2 por mi brazo 2. Hace rato era el brazo 1. Mi fuerza 2 es de 2 newtons. Y mi brazo 2 es de 1 newton. Perdón, mi brazo es de 1 metro, ¿qué estoy diciendo? Bien, entonces si multiplicamos 2 por 1 me da 2 newtons por metro. Bien, ambos tienen el mismo torque. ¿Eso qué quiere decir? Mi puerta no se va a mover. Cuando los torques son iguales, no se va a mover mi puerta. ¿Qué pasa? Vamos a explicar qué es lo que está pasando. Ignoremos la fuerza 2. Si solamente la fuerza 1 estuviera interactuando con la puerta, ¿qué le pasaría a mi puerta? La puerta se abriría y empezaría a girar en ese sentido, en sentido antihorario. Bien, ahora yo voy a hacer al revés. Voy a más bien ignorar la fuerza 1, digamos que no existe, y solamente hay la fuerza 2. Si solamente existiera la fuerza 2, mi puerta más bien iría hacia el lado contrario. Empezaría a girar en sentido horario. Si no hubiera la otra fuerza. Pero nosotros sabemos que las dos fuerzas están actuando al mismo tiempo. Es decir,
uno está tratando de abrir la puerta y el otro está tratando de cerrar la puerta. ¿Quién va a ganar? Como los dos torques me han salido exactamente iguales, la puerta no se mueve, se va a quedar en esa misma posición. Es como cuando dos personas están haciendo fuercitas en el banco y los dos tienen la misma fuerza sobre una mesa, perdón, y los brazos no se mueven, no se mueven, no se mueven hasta que alguien empieza a cansarse y empieza a ceder. Pero aquí todavía no está pasando eso. La puerta no se mueve. ¿Por qué? Porque los dos torques son iguales. Entonces, si yo solamente dijera, una persona está cerrando la puerta con una fuerza de 2 newtons y otra persona está abriendo la puerta con una fuerza de 1 newton, ¿se va a abrir o se va a cerrar? Y uno, sin saber de torques, podría decir, bueno, el que está produciendo, generando, por más que seguro que va a ganar esa persona, entonces la puerta se va a cerrar. ¿Por qué? 2 newtons es mayor que 1, entonces debería ganar. Pero estamos viendo que cuando estamos hablando de torques, no estamos hablando solamente de la fuerza que se está aplicando, sino también del brazo. Y como les dije, mientras más largo es mi brazo, más grande va a ser mi torque. Y aquí ha coincidido, por ejemplo, este 1 newton multiplicado por 2 metros, y más bien abajo al revés, 2 newtons multiplicado por 1 metro. Me ha salido exactamente lo mismo. Ya. Pasamos a nuestro ejemplo número 2. En este ejemplo número 2. Ya. Ahora sí, empecemos a darle nombres a mis fuerzas primero. Esta es mi fuerza 1. A ver, hace rato ya era esa la fuerza 1. Llamémosle a este fuerza 1 y a este otro fuerza 2. Bien, el brazo 1 es de 2 metros y mi brazo 2 es de 2 metros más 2 metros, 4 metros. Ese es mi brazo 2. Bien, podemos empezar a calcular mi torque. Entonces mi torque 1 para la fuerza 1 es fuerza 1 por brazo 1. ¿Cuánto es la fuerza? 50 newtons. ¿Cuánto es mi brazo? 2 metros. 50 por 2 da 100. Y las unidades newton por metro se mantienen como newton por metro. Bien, ahora calculamos mi torque 2, que sería mi fuerza 2 por mi brazo 2. La fuerza 2 es de 100 newtons y mi brazo 2, 2 más 2 es 4. Entonces, 100 newtons por 4 metros. 100 por 4 es igual a 400 y newton por metro se mantiene como newton metro. Bien, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, en primer lugar, el torque 2 es 4 veces más grande que el torque 1. ¿Eso qué quiere decir? La fuerza 2 logra, si digamos que estamos abriendo y cerrando, el que está abriendo es, digamos, el antihorario. La fuerza 2, obviamente me estoy inventando, pero ya que la fuerza 2 va a ganar. La fuerza 1 es muy pequeñita, como para darle lucha a la fuerza 2. Aquí estamos viendo que la fuerza 1, el torque 1, perdón, gracias a la acción de la fuerza 1 a una distancia V1 del centro de giro, me genera solamente 100 newtons metro. La fuerza 2, como tiene tiene más fuerza y aparte tiene más brazo, el doble de fuerza y el doble de distancia de brazo. Y no solamente el doble, bueno, el doble del doble, el doble de 100 es 200 y el doble de 200 es 400. Entonces se ha ido acumulando las distintas razones entre
entre el torque, la fuerza y el brazo. Bien, entonces estamos viendo que los torques son directamente proporcionales a las distancias y obviamente a las fuerzas. Mientras más lejos de tu punto de giro, el torque es más grande. Y aparte, mientras más grande tu fuerza aplicada, el torque también es mucho más grande. Pasamos a mi ejemplo 3. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi centro de giro? Este de acá. ¿Y cuál es mi fuerza 1? Aquí está, fuerza 1. En sí es mi única fuerza. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, hemos aprendido que torque, en este caso torque 1, es igual a fuerza 1 por brazo 1. La fuerza 1 ya sabemos que es 100 newtons. Pero el brazo 1, ¿cuánto vale? Alguien va a decir, el brazo 1 es la distancia del centro hacia la fuerza, hacia el punto de aplicación de fuerza. Ah, Eso es debatible. ¿Por qué? Volvamos a los siguientes ejercicios, a los ejemplos. Voy a dibujar una línea que continúa a mi fuerza 1. Y yo voy a dibujar la línea de la puerta. Este ángulo es perpendicular. Ahora, perdón, esa era la fuerza 2. Ahora voy a hacer lo mismo con la fuerza 1. Y estoy viendo que este ángulo también es perpendicular. Cuando yo estoy hablando de brazos, en realidad lo que estoy buscando es la distancia desde mi centro de giro hasta la fuerza cuyo ángulo de apoyo contra mi objeto al que le estoy aplicando una fuerza es perpendicular. Cuando hay una fuerza inclinada, vamos a ver que es medio raro. Hacemos el mismo análisis en el ejemplo 2. A ver, dibujamos esto. Borramos esto de acá, perdón. Ya. Entonces, otra vez voy a marcar el eje de mi fuerza 1 y voy a dibujar el eje de mi puerta, de lo que sea que está girando. Perdón, estoy trazando una línea que da la casualidad que es horizontal, que pasa por mi centro de giro. Y estoy viendo que chocan a 90 grados. 90 grados. Entonces, las distancias de los brazos ya coinciden con mi distancia real de la fuerza hacia el centro de giro. Otra vez, ¿cómo hago para hallar la distancia? Tengo que, trazamos el eje de mi fuerza y ahora voy a trazar el eje de mi puerta. ¿Están chocando a 90 grados? No. Otra forma de ver cuánta es la distancia, cuánto es el brazo, es alargar mi fuerza. Mi fuerza de 100 newtons, mi fuerza 1, yo lo voy a seguir alargando, 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 hasta que pase al lado o cerca de mi centro de giro. Pero estoy viendo que está apuntando al centro de giro. Eso quiere decir que, como está apuntando al centro de giro, el brazo es 0 metros. ¿Y cuánto es 100 por 0? Eso es 0 newtons metro. Y eso tiene sentido. A ver, intenten cerrar una puerta, pero empujando hacia la bisagra, siendo que su fuerza es totalmente en el mismo eje de la puerta, cosa que es muy difícil de hacer. ¿Ya? Y en sí la puerta no se va a cerrar, a no ser que yo me equivoque o apoye mal mi mano, la puerta no se debería cerrar. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Bien, hay que hallar el torque de esta fuerza 1. Esta es mi fuerza 1.
Y otra vez, ¿cómo calculo mi brazo? Porque hay dos distancias que el ejercicio me está diciendo. Esta distancia 6 y esta distancia 1. ¿Cuál voy a considerar para mi brazo? El método que yo utilizo, el método más fácil, sería mentalmente continuar el vector que yo estoy analizando hasta que pase cerca de mi centro de giro. ¿Está chocando a mi centro de giro? No, pasa cerca. Quiere decir que estoy bien. Ahora, ¿cuál es la distancia más cercana al centro de giro? ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, es esta misma distancia, esta misma distancia, esta misma distancia. Y estoy viendo que es esta misma distancia. 1 metro. Entonces, mi torque, que es fuerza 1 por brazo 1, la fuerza 1 es de 50 newtons. Y mi brazo, acabamos de descubrir que es de 1 metro. Esa es la distancia más corta que hay entre la prolongación de mi fuerza que estoy analizando y mi centro de giro. En este caso es 1 metro. Y listo, solamente hago esa multiplicación. 50 por 1 me da 50 newtons metro. Y ya está. Pasamos al siguiente. Bien, entonces me está diciendo hallar el módulo de la fuerza F, sabiendo que la barra se encuentra en equilibrio. Ah, ¿eso qué quiere decir? A ver, le pondremos nombres. A mi fuerza F incógnita, ya, le vamos a llamar F1. F1. A esta fuerza de 60 newtons, fuerza 2. Ya. Yo alargo el eje de mi fuerza 2 y yo sé entonces que mi brazo es de 3 metros. Coincide con el dato. Alargo mi fuerza 1 y estoy viendo que mi brazo es todo eso. 3 metros más 5 metros, es decir, un total de 8 metros. ¿Y a qué se refiere en el ejercicio cuando me dice que la barra se encuentra en equilibrio? Ah, hemos hecho ese ejercicio en el primer ejercicio. Cuando los dos torques me han salido iguales, yo les dije, ah, salen iguales porque la puerta no se mueve. Y otra forma más bonita de decir eso en física es que la puerta se encuentra en equilibrio. Entonces lo mismo está pasando ah, aquí. No, aquí, perdón. Si la barra se encuentra en equilibrio, eso quiere decir que el ejercicio me está diciendo que tome en cuenta que el torque 1 tiene que ser igual al torque 2. Esto de acá se tiene que cumplir. Yo calcularé cuánto es el torque 1. Torque 1 y estoy utilizando T minúscula. Listo. Torque 1 es fuerza 1 por el brazo, pero fuerza 1 no tengo dato. Entonces yo lo vuelvo a mi incógnita, mi fuerza F, sin número, por su brazo, de 3 más 5, 8 metros. Y calculo mi torque 2. Ay Dios, no sé por qué no estoy pudiendo escribir. Torque 2. El torque 2 va a ser la fuerza 2 por el brazo. Brazo 2. ¿Cuánto es mi fuerza 2? 60 newtons. ¿Y cuánto es mi brazo 2? 3 metros. 6 por 3, 18. Y aumento este 0 al final. Newton por metro. Ese es mi torque 2. Y yo dije, para resolver este ejercicio, los dos torques tienen que ser iguales. Entonces yo anoto mi torque 1, es decir, 8F, y lo igualo a mi torque 2 que acabo de calcular, 180 newtons metro.
Divido entre 8 para despejar f. 8 con 8 se va. Y aquí 180. Mitad de 8, 4. Mitad de 180, 90. Mitad de 4, 2. Mitad de 90, 45. Y ya, hasta ahí llega. Entonces, mi resultado final es que la fuerza es igual a... La fuerza aplicada tiene que ser igual a 45 medios. Es decir, 22,5 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza para que el sistema esté en equilibrio. Es decir, para que los dos torques salgan exactamente el mismo valor. Ya. Pasamos a nuestro siguiente y último ejemplo. Bien, me está diciendo una persona ejerce una fuerza de 50 newtons en el extremo de una barra que sostiene una pesa de 200 newtons. Hallar la reacción en la barra y la distancia de la figura sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez, en mi sistema se encuentra en equilibrio. Eso quiere decir que la forma en la que lo está moviendo la persona en sentido horario y la forma en la que se está moviendo el objeto perdón, la persona sentido antihorario y mi objeto de 200 newtons sentido horario. Pero otra vez, mi sistema se encuentra en equilibrio. Eso quiere decir que todos los torques que aparezcan, torque 1 tiene que ser igual al torque 2. Ya, lo mismo que hace rato. Calculamos entonces el torque 1. A ver, le pondremos datos. Que esta sea mi fuerza 1 y obviamente este es mi brazo 1. Que esta sea mi fuerza 2. Así que obviamente esta distancia D va a ser mi brazo 2. Eso es lo que tenemos que averiguar. A qué distancia tiene que estar mi figura. Así que no la vamos a cambiar directamente B2. Perdón, D. De B2 va a desaparecer. Bien, ahora calculamos el torque 1. Torque 1 debería ser fuerza 1 por el brazo 1. ¿Cuánto es la fuerza 1? 50 newtons. Por mi brazo 1, 1 metro. 50 newtons por 1 metro. Entonces mi torque. Mi torque 1 es igual a 50 por 1. Torque 1 es igual a 50 newtons metro. Ya está. ¿Y qué hago luego? Bueno, hemos dicho que torque 1 y torque 2 tienen que ser iguales. Así que, ¿cuál sería la fórmula de mi torque 2? La fórmula de mi torque 2 es igual a fuerza 2 por mi brazo. Torque 2. Mi fuerza 2 son esos, 200 newtons. Y mi brazo es la distancia D que no conozco. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de mi torque 1. Esta es la fórmula de mi torque 2. Bueno, perdón, no, esto no es fórmula, eso es mi resultado, mi valor. Y yo sé que al principio el ejercicio me decía, por favor, hallar eh, la distancia D sabiendo esta pista, que el torque 1 y el torque 2 son iguales. Así que yo voy a igualar esta parte. Este 50 me va a va a ser igual, o yo lo voy a volver igual a 200N. Entonces, 50 es igual a 200 newtons por distancia. Bien, y de aquí yo puedo despejar la distancia. Este 200 pasa a dividir. Así que yo tengo 50 dividido entre 200. Y puedo simplificar este 0 con este 0. Dividido entre 5 a 1, dividido entre 5 a 4.
mi distancia para que esté en equilibrio todo el sistema es de 1/4. Es decir, 0,25 en decimales. Y listo. Ya hemos calculado la distancia. Bien, entonces les repito, la fórmula siempre va a ser fuerza por distancia, por brazo, perdón. Nada más. Esos son todos los datos que yo, toda la fórmula que necesito. Y están viendo que si, ok, el sistema está en equilibrio, etcétera, etcétera. Todos los torques van a ser exactamente iguales. O al menos todos los torques sumados tienen que dar 0. Pero esa es otra forma de verlo. Por ahora, en este caso, como solamente había dos torques opuestos uno del otro, vamos a suponer que los dos torques tienen que ser iguales para que se encuentre en equilibrio mi sistema. Bien, hay más ejemplos. Si no, con eso terminaría la clase de hoy día. Sí, está bien, hemos hecho 5 ejemplos. Los pueden estar revisando también luego, por favor, para que vean cómo he hecho. Les repito, para calcular el brazo real de cada fuerza es tratar de dibujar la fuerza de manera perpendicular a mi eje. No es obligatorio, pero al menos la pregunta es, cuando yo alargo la fuerza, ¿estoy apuntando directamente hacia el eje? Cuando la respuesta es no, quiere decir que puedo conseguir mi brazo. Este es mi brazo. Siempre voy a tratar de conseguir la distancia más pequeña. Así logro hacer que mi brazo sea no el más pequeño, el más exacto. Bien, con esa recomendación terminamos la clase de hoy. Les repito, si al alargar, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Si al alargar mi vector fuerza hace que mi vector apunte directamente hacia el centro de giro, automáticamente mi brazo es 0, así que todo el torque también es 0. Bien, se los voy a enviar tareas de estos ejercicios. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Bye bye.